La historia que estás a punto de escuchar no es una fábula ni un mito olvidado entre los pliegues del tiempo. Está registrada en los antiguos textos bíblicos y, sin embargo, muy pocos se atreven a contemplar la magnitud de lo que realmente sucedió aquella noche. Jerusalén, una ciudad pequeña, aparentemente indefensa, rodeada por el ejército más poderoso de la época, los asirios. 185.000 soldados, una máquina de guerra que ya había borrado naciones enteras del mapa. Samaria había caído, Damasco había sido aplastada, y hasta Babilonia temblaba ante la sombra de este imperio. Ahora, esa misma fuerza avanzaba contra la ciudad de David, segura de que pronto sería otro trofeo en su interminable lista de conquistas. Imagina por un momento el escenario. El polvo de los caminos todavía flotaba en el aire, levantado por las innumerables sandalias de soldados que marchaban en perfecta sincronía. El sonido metálico de las armaduras, el crujir de los carros de guerra, el relincho de caballos impacientes. Todo esto se mezclaba con el murmullo de un pueblo encerrado tras sus murallas, donde cada madre apretaba a sus hijos contra el pecho, cada sacerdote murmuraba oraciones al Señor y cada guerrero en lo alto de las torres luchaba contra un enemigo invisible en el miedo. El rey Sennacherib, soberano de Asiria, había destruido ciudades fortificadas, humillado reinos y sembrado terror donde quiera que ponía sus estandartes. No solo era un conquistador, era un tirano que entendía la guerra psicológica. Sus campañas no terminaban cuando las murallas caían, continuaban en la memoria colectiva de los pueblos. Grababan en piedra sus victorias como si fueran ofrendas a sus dioses, orgullosos de la crueldad y la devastación que dejaban atrás. Asiria no solo vencía con la espada, vencía con la intimidación, con el recuerdo sangriento que sembraba en cada generación conquistada. Y ahora esa máquina de poder y arrogancia rodeaba Jerusalén. Dentro de la ciudad, el rey Ezequías caminaba por los pasillos del palacio con el peso de una decisión imposible. Había visto cómo Asiria arrancaba pedazos de su reino, había perdido ciudades enteras, y sin embargo, aún permanecía. No era un rey perfecto, pero había emprendido una reforma espiritual sin precedentes. Destruyó ídolos, derribó altares extraños y devolvió al pueblo el culto verdadero al Dios de Israel. Ahora esa fidelidad era probada en el horno del asedio. No se trataba solo de política ni de guerra. Lo que estaba en juego era algo mucho más profundo: la honra del nombre del Señor frente a un imperio que no se cansaba de burlarse de él desde lo alto de las murallas. Los centinelas veían el espectáculo aterrador del ejército asirio, desplegado como un mar de hierro y fuego. Filas interminables de soldados, banderas ondeando en el viento con símbolos extraños, hogueras que iluminaban la noche como un collar de fuego alrededor de la ciudad. Cada antorcha en la oscuridad era un recordatorio cruel de la magnitud del enemigo. El corazón de los habitantes de Jerusalén latía al ritmo de los tambores lejanos, y el aire se impregnaba con el olor a miedo, a sudor y a humo. Algunos comenzaban a perder la esperanza. Otros murmuraban si acaso el Señor realmente escucharía su clamor. El profeta Isaías ya había advertido al pueblo: no busquen alianzas con Egipto, no confíen en la fuerza de los hombres. Pero cuando el enemigo está a las puertas y la espada parece más real que la promesa divina, ¿qué puede hacer un rey? ¿Qué puede hacer un pueblo? El asedio no era solo militar, era espiritual. Cada palabra que resonaba desde el campamento asirio no era únicamente una amenaza contra Jerusalén, era un desafío directo al Dios vivo. Y lo que estaba en juego no era solo la supervivencia de una ciudad, sino la reputación del Altísimo ante todas las naciones. Imagina ese silencio pesado de la noche. Dentro de las casas, los niños preguntaban a sus madres si mañana aún despertarían con vida. Los comerciantes cerraban sus puestos con manos temblorosas, mientras los sacerdotes subían al templo a elevar plegarias que parecían chocar contra un cielo cerrado. Desde el otro lado de las murallas llegaban sonidos inquietantes, risas, pasos, el golpear de armas, preparándose para el ataque. Cada eco nocturno era un presagio de destrucción. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Ezequías, era que esa noche sería recordada para siempre, porque el Dios que escucha en lo secreto ya preparaba una respuesta que estremecería la historia. Una respuesta que no vendría con refuerzos humanos ni con estrategias militares, sino con la intervención directa del cielo. Lo que parecía un final inevitable
sería transformado en un testimonio eterno de que la fuerza de los imperios no puede compararse con un solo movimiento de la mano divina. El ejército más temido del mundo antiguo respiraba confianza, pero Jerusalén respiraba fe entre lágrimas. Allí, en medio del miedo y la desesperación, se estaba gestando una de las mayores revelaciones del poder de Dios. Una historia que, siglos después, seguiría repitiéndose como advertencia y como esperanza. Él no necesita espadas humanas para defender lo que le pertenece. Solo necesita un mensajero, una orden, una noche. Y justo cuando la tensión parecía insoportable, cuando el pueblo sentía que el amanecer sería el inicio de su fin, algo inesperado sucedió. Una figura apareció al frente del ejército asirio, no con lanzas ni con escudos, sino con palabras que cortarían la fe del pueblo como cuchillos invisibles. Era el emisario de Sennacherib, y sus labios traerían la burla más descarada contra el Dios de Israel. Pero esa escena la descubrirás en la siguiente parte. Antes de continuar, déjame invitarte que nos escribe en los comentarios desde donde nos estás viendo, porque este canal es una familia de buscadores de misterios ocultos. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene a continuación no es solo historia, es un secreto borrado que la mayoría jamás escuchó. La tensión en las murallas de Jerusalén alcanzaba un punto insoportable cuando una comitiva asiria se destacó entre el mar de soldados. Delante marchaba Rabsaces, un alto oficial del ejército de Sennacherib, no con espada en la mano, sino con la seguridad de que sus palabras serían armas más devastadoras que cualquier flecha. Avanzó hasta el acueducto del estanque superior, un lugar estratégico donde su voz resonaría hasta los oídos de los que observaban desde lo alto de las murallas. Los enviados de Ezequías salieron a su encuentro en Eliquim. Sebna y Joa, representantes del rey, hombres que llevaban en el rostro el peso del miedo y la urgencia. Pero todos sabían que aquella reunión no sería una negociación, sino un intento de humillación pública. Rabsaces se detuvo, miró a los hombres que lo rodeaban, y con calma cruel comenzó a hablar. Su voz no era apresurada ni temblorosa, sino firme, como quien sabe que ya posee la victoria. ¿En qué confían ustedes para resistir?, preguntó con ironía. Ridiculizó la fuerza militar de Judá, recordándoles que no tenían ni siquiera caballos suficientes para armar un escuadrón decente. Se burló de cualquier alianza con Egipto, diciendo que era como apoyarse en una caña rota que terminaría atravesándoles la mano. Pero luego fue más allá. Sus palabras penetraron en lo más profundo de la fe del pueblo. Afirmó que ni siquiera el mismo Señor podría librar a Jerusalén, insinuando que Ezequías había provocado la ira de su Dios al destruir los altares que estaban dispersos por la tierra. Eliquim y los demás, desesperados, le rogaron que hablara en arameo, para que el pueblo que escuchaba desde las murallas no entendiera. Pero Rabsaces se negó, giró el cuerpo hacia los centinelas, y con voz potente gritó en hebreo, para que cada hombre, cada mujer y cada niño pudieran oír. «No se dejen engañar por Ezequías», clamó. «Ningún Dios de las naciones que conquistamos pudo librarlas, y vuestro Dios no será diferente». El veneno de sus palabras se esparcía en el aire como una plaga invisible. No necesitaba levantar una espada, bastaba con debilitar la confianza de un pueblo en su diosa desde lo alto. Algunos soldados se miraban con inseguridad, otros apretaban los puños, intentando no dejarse quebrar. El silencio era denso, interrumpido solo por la voz del enemigo que repetía, una y otra vez, la misma blasfemia, aunque el Señor no era diferente de los ídolos de madera y piedra que Asiria había reducido a cenizas. Cada palabra era un golpe directo al corazón espiritual de Jerusalén, y lo más sorprendente es que esa era exactamente la estrategia. Rabsaces no buscaba convencer con lógica, sino con miedo, con la presión psicológica de hacerles creer que la derrota ya estaba escrita. Finalmente, cuando el eco de su voz se apagó, los representantes de Ezequías permanecieron en silencio. El rey les había ordenado que no respondieran, y así lo hicieron. Con el rostro tenso y el corazón cargado, se retiraron llevando la humillación como un peso insoportable sobre sus hombros. Al llegar al palacio, entregaron el mensaje al rey, y fue en ese momento cuando Ezequías, al escuchar la blasfemia contra el Dios de Israel, rasgó sus vestiduras. Su reacción no fue la de un rey ofendido en su orgullo,
sino la de un siervo herido en lo más profundo de su fe. No era un asunto político, era un ataque contra el honor del Señor. Mientras tanto, en el campamento asirio, la arrogancia crecía. Los generales reían, convencidos de que habían logrado quebrar la última línea de defensa de Jerusalén a la fe. En la ciudad, la gente murmuraba entre sí, preguntándose si acaso Dios los había abandonado. La carta de Sennacherib, que llegó después, solo reforzó ese veneno, una burla escrita que repetía lo mismo, que ningún Dios había resistido al imperio asirio, y que el Señor tampoco lo haría. Cada palabra, cada línea, era como un martillazo sobre el ánimo del pueblo. ¿Cómo se enfrenta una nación pequeña a la maquinaria de guerra más poderosa de la época? ¿Cómo se sostiene la fe cuando las evidencias parecen gritar que todo está perdido? Ezequías sostuvo la carta en sus manos con firmeza, pero en su mirada ardía una mezcla de dolor y determinación. Comprendía que ya no se trataba de estrategias, de alianzas o de murallas. No había consejo de guerra que pudiera revertir la situación. La batalla debía librarse en otro terreno, en un campo invisible, donde solo Dios tenía la última palabra. Así fue como el rey tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Llevó la carta directamente al templo, al lugar donde la presencia del Señor habitaba entre los querubines. Allí, bajo la luz tenue de las lámparas y el aroma del incienso, extendería la amenaza sobre el altar y elevaría una oración que sacudiría los cielos, porque lo que Rabsaces y Sennacherib no entendían era que Jerusalén no era solo una ciudad, era el lugar donde el Señor había puesto su nombre, y lo que estaba en juego no era solo un territorio, sino la gloria de Dios mismo. Ezequías lo sabía, y por eso su clamor no sería como el de cualquier rey buscando salvar su trono, sino como el de un siervo humillado buscando exaltar al único Dios verdadero. Lo que vendría a continuación demostraría que el arma más poderosa de un pueblo no es la espada, ni el número de soldados, sino una oración sincera, dirigida al cielo. Y en respuesta a ese clamor, un profeta levantaría la voz con un mensaje que cambiaría el destino de una nación. Quédate con nosotros, porque en la próxima parte descubrirás la oración secreta que movió el cielo y la respuesta profética que encendió la esperanza en Jerusalén. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene no es historia muerta, es un misterio vivo que sigue hablando hoy. La noche cubría Jerusalén con un manto pesado, casi asfixiante. El eco de las palabras de Rabsaces aún vibraba en los oídos del pueblo. Cada habitante de la ciudad recordaba las blasfemias gritadas desde el otro lado de la muralla. Ningún Dios pudo salvar a sus naciones, y vuestro Dios no será diferente. Era como si una sombra de duda se hubiera infiltrado en cada rincón, en cada callejón silencioso, en cada corazón tembloroso. Pero en medio de esa oscuridad, un rey se levantó con un gesto que cambiaría la historia en Ezequías. Tomó la carta de Sennacherib, cargada de arrogancia y veneno, y caminó hacia el templo del Señor. El camino era estrecho y estaba iluminado apenas por antorchas espaciadas. Los guardias se apartaban al verlo pasar, comprendiendo que no se dirigía a una reunión de guerra ni a una estrategia política. El rey iba a encontrarse con el único que podía cambiar el curso de lo imposible. Dentro del templo, la penumbra era apenas rota por el brillo suave de las lámparas y el aroma del incienso. Llenaba el aire con una solemnidad indescriptible. Allí, en el centro del lugar sagrado, Ezequías extendió la carta sobre el altar, como quien deposita en manos de Dios un peso que ya no puede llevar. Su oración, registrada en 2 Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 19, no fue larga ni adornada, pero sí profundamente sincera. Comenzó reconociendo la grandeza del Señor. Tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. No había apelaciones a la fuerza militar de Jerusalén, ni comparaciones con los ejércitos asirios. Lo que Ezequías buscaba no era engrandecer su trono, sino exaltar el nombre de Dios Anle. Presentó la amenaza en toda su crudeza en un rey arrogante que había ridiculizado al Señor, comparándolo con ídolos de madera y piedra. Pero la súplica final fue clara. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, Jehová, eres Dios. Aquellas palabras transformaban la guerra en algo mucho mayor
que un conflicto territorial. Era un escenario diseñado para revelar al mundo la soberanía divina. El gesto de abrir la carta sobre el altar no era solo un símbolo, era un acto de fe absoluta, una declaración de que el asunto ya no pertenecía a los hombres, sino a Dios mismo. En ese instante, la batalla había cambiado de terreno. Ya no se libraría con lanzas ni con escudos, sino con la intervención sobrenatural del cielo. Imagina el silencio del templo interrumpido únicamente por la voz quebrantada del rey. Afuera, el bullicio del campamento enemigo seguía con risas, conversaciones y armas que se preparaban para el combate al amanecer. Pero dentro, el ambiente era distinto, cargado de expectación. Allí, un hombre solitario elevaba su clamor, y ese clamor atravesaba las murallas, atravesaba los cielos y llegaba al trono del Altísimo. Lo que Ezequías no sabía era que su oración no caería en el vacío. Ya había sido escuchada, y la respuesta venía en camino. La historia bíblica revela que, al mismo tiempo, Dios levantaba la voz de su profeta. Isaías, el hombre llamado a hablar en nombre del Señor, enviaba un mensaje al rey. El mensajero llegó apresurado al palacio con un pergamino en sus manos, y cuando Ezequías lo abrió, encontró la declaración más poderosa que jamás hubiera esperado. Así dice Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. No había titubeos ni retrasos. Dios no solo estaba consciente de la amenaza, sino que ya había decretado el desenlace. Las palabras que seguían eran un retrato vívido de cómo el cielo veía al orgulloso conquistador. El Señor describía a Sennacherib como alguien que había levantado sus ojos contra el Santo de Israel, como un animal con anzuelo en la nariz y freno en la boca, que sería obligado a regresar por el mismo camino que había llegado. Esa imagen era devastadora. En el rey que se creía dueño de reinos y pueblos, era, en realidad, apenas un instrumento que sería contenido por la mano soberana de Dios, y la promesa final fue clara y contundente: por mí y por David mi siervo, defenderé esta ciudad para salvarla. Ezequías sostenía la carta de amenaza de Sennacherib en una mano y el mensaje de victoria de Isaías en la otra. Afuera, las murallas aún temblaban con el ruido del ejército asirio, pero ahora su corazón descansaba en una certeza imposible de quebrar. El enemigo estaba a las puertas, sí, pero la palabra de Dios ya había decretado el final de aquel asedio, y esa palabra era más sólida que cualquier muralla, más poderosa que cualquier espada. No había duda. Jerusalén no caería. Sin embargo, había un detalle intrigante. El profeta no explicó cómo sucedería la liberación. No hubo estrategia revelada, ni táctica de guerra, ni detalles militares, solo la promesa del resultado. Esa ausencia de explicación era intencional. Dios quería dejar claro que, cuando la salvación llegara, nadie podría atribuirla a la fuerza humana. Todo el crédito, toda la gloria, pertenecería únicamente a Él. La victoria se escribiría con tinta divina sobre el lienzo de la historia. El pueblo aún no lo sabía. En los Cales, la tensión continuaba. Los centinelas seguían observando desde lo alto, y el campamento enemigo permanecía intacto. Pero dentro del corazón del rey, algo había cambiado. La batalla ya estaba ganada, aunque sus ojos todavía vieran el cerco de fuego alrededor de la ciudad. Y esa es la esencia de la fe, en creer en lo que Dios ha dicho, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. La pregunta que queda flotando es esta: ¿cómo actuaría Dios? ¿Qué medio usaría para cumplir su promesa? Nadie lo sabía, ni siquiera Isaías lo reveló. Y es precisamente en ese silencio donde se gestan los misterios más grandes de la historia bíblica, porque la noche siguiente no sería una noche común. Lo que estaba por suceder desafiaría la lógica humana y grabaría en la memoria de las naciones el poder de un solo mensajero celestial. No te pierdas la próxima parte, porque descubrirás qué sucedió cuando el ángel del Señor descendió al campamento enemigo. Suscríbete ahora y comparte este video para que más personas conozcan el misterio de la noche en que 185,000 guerreros cayeron en silencio. Lo que viene es uno de los relatos más estremecedores jamás registrados. El sol descendía lentamente sobre las colinas que rodeaban Jerusalén. Las sombras se alargaban sobre las murallas y el cielo se teñía de un rojo profundo, como si la naturaleza misma anunciara la inminencia de algo imposible de describir. Dentro de la ciudad, los centinelas observaban con ansiedad el campamento asirio extendido
como un océano de tiendas y hogueras. Era un collar de fuego que rodeaba la capital de Judá, una prisión ardiente que parecía sellar su destino. Los habitantes se recogían en sus casas, algunos murmuraban oraciones, otros lloraban en silencio, y sin embargo, nadie podía imaginar lo que esa noche estaba a punto de ocurrir. En el campamento enemigo, la actividad era frenética. Oficiales trazaban planes en la tierra, los generales revisaban las estrategias, y los soldados afilaban espadas convencidos de que al amanecer las puertas de Jerusalén se abrirían. Las hogueras ardían, iluminando rostros endurecidos por la guerra. Había confianza, había arrogancia, había risas que resonaban en la oscuridad, seguras de una victoria inevitable. Pero más allá de esa aparente seguridad, algo invisible comenzaba a moverse. Un visitante no anunciado se aproximaba, no con caballos ni con carros de hierro, sino con la autoridad del cielo. El relato de 2 Reyes capítulo 19 versículo 35 es breve, casi desconcertante en su simplicidad. Y aconteció aquella noche, que salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Un solo versículo que condensa uno de los actos más poderosos jamás registrados en la historia. No hay detalles de cómo sucedió. No hay descripción de las armas empleadas. No hay explicación racional. Solo un hecho contundente. En cuestión de horas, el ejército más temido del mundo antiguo fue reducido al más absoluto silencio. Podemos imaginar con los ojos de la fe cómo esa presencia celestial descendió sobre las llanuras. Algunos creen que se movió como un viento cortante entre las tiendas, apagando de golpe la vida de los guerreros. Otros imaginan un resplandor invisible, un soplo, un toque sagrado que nadie pudo evitar. Tal vez hubo gritos ahogados, lanzas que cayeron al suelo, cuerpos que se desplomaban sin comprender lo que los golpeaba. O tal vez, y esto es aún más aterrador, todo ocurrió en el más absoluto silencio, como si la muerte se deslizara entre ellos como una sombra invisible. Lo cierto es que ninguno de aquellos 185,000 soldados volvió a levantarse. Mientras tanto, dentro de Jerusalén, nadie sabía lo que estaba pasando. Algunos dormían inquietos, otros permanecían en vigilia orando, y tal vez el mismo rey Ezequías sostenía todavía en su corazón las palabras de Isaías: defenderé esta ciudad para salvarla. La ciudad esperaba el amanecer como quien espera el verdugo, sin saber que el juicio ya se estaba cumpliendo fuera de sus murallas, porque en la dimensión invisible, esa noche no fue silenciosa. Ángeles presenciaban la ejecución del decreto divino. El cielo mismo libraba la batalla que los hombres jamás podrían ganar. El contraste es abrumador en las murallas, centinelas vigilando hogueras encendidas. En el campamento enemigo, rostros que lentamente se tornaban inertes bajo el toque de lo eterno. Un ejército que horas antes respiraba poder, ahora se extinguía como brasas apagadas por un viento repentino. El imperio de Asiria, con toda su maquinaria de guerra, aprendía esa noche que no hay muralla de arrogancia, ni número de soldados que pueda resistir al mandato del Altísimo. El amanecer llegó. El sol, que tantas veces había iluminado a los asirios marchando victoriosos, ahora se levantaba sobre un silencio aterrador. Las hogueras aún humeaban, pero alrededor de ellas no había risas ni voces, solo cuerpos inertes y armas abandonadas en la tierra. Desde lo alto de Jerusalén, los centinelas miraban con incredulidad. El campamento no mostraba señales de movimiento, no había filas formándose, no había gritos de órdenes, no había tambores de guerra, solo un vacío sepulcral. Exploradores enviados desde la ciudad regresaron con la noticia imposible. El ejército más poderoso había sido borrado en una sola noche, sin que una flecha fuera lanzada contra Jerusalén. Imagina la conmoción del pueblo al recibir la noticia. Madres que habían dormido, abrazando a sus hijos, despertaban para descubrir que la amenaza había desaparecido. Guerreros que se preparaban para morir encontraban que ya no había enemigo que enfrentar. Sacerdotes que habían clamado en el templo levantaban sus manos al cielo, comprendiendo que el Señor había respondido. El aire, antes cargado de miedo, ahora estaba impregnado de asombro y reverencia. Jerusalén no había luchado, no había resistido con espadas, y sin embargo estaba en pie. Dios había peleado por ellos. Este detalle es crucial.
El ángel no tocó las murallas de Jerusalén. No necesitó entrar en la ciudad ni levantar a sus habitantes en armas. La victoria ocurrió fuera, en el terreno del enemigo. Era un mensaje claro: Dios no solo protege, elimina el peligro de raíz, no permite que la amenaza tenga siquiera la oportunidad de atacar, y lo hace de un modo que nadie puede explicar, para que nadie pueda atribuirse la gloria. Esa noche fue la prueba definitiva de que el Señor de los ejércitos no necesita ejércitos humanos para librar sus guerras. Solo necesita una orden, un mensajero, un instante. Pero la historia no termina aquí, porque mientras Jerusalén celebraba la liberación, en el corazón de Sennacherib se gestaba otra trama: la humillación de un rey que había osado desafiar al Dios vivo. Lo que vendría después marcaría no solo la derrota de un ejército, sino el final trágico de un hombre que confió en su arrogancia más que en la verdad eterna. No te pierdas la última parte, donde descubrirás cómo terminó el rey más orgulloso de Asiria y qué mensaje eterno dejó su caída. Suscríbete y comparte este video, porque lo que vas a escuchar ahora es el clímax de una historia que sigue resonando hasta nuestros días. El amanecer sobre Jerusalén tuvo un silencio distinto, un silencio que no era de miedo, sino de asombro. Desde lo alto de las murallas, los centinelas buscaban el más leve indicio de movimiento en el mar de tiendas enemigas. En nada, ni el chasquido de una orden, ni el relincho impaciente de un caballo, ni el rumor de pasos formando fila. Solo humo, telas caídas y armas sin dueño. Cuando los exploradores cruzaron el umbral y regresaron con la noticia, el murmullo que recorrió las calles parecía un viento santo. El desastre había caído fuera de las murallas, y ni una flecha había rozado la piedra de Sión. El ejército más temido del mundo antiguo había sido reducido a silencio en una sola noche. Dentro de la ciudad, el pueblo se agolpó en los patios, en los pórticos, en las terrazas, tratando de comprender lo incomprensible. Las madres abrazaban a sus hijos con una mezcla de lágrimas y risa. Los ancianos alzaban las manos, buscando palabras que no encontraban. Los sacerdotes miraban al cielo con un temblor reverente. Había un consenso tácito: aquello no podía ser contado como una casualidad, ni explicado como una peste común, ni atribuido a una conjura humana. Era un acto, un decreto, una intervención, y aunque los detalles permanecieran velados, el pueblo supo reconocer la firma en el Dios de Israel. Había peleado por Jerusalén. Ezequías, el rey que había roto altares de idolatría y restaurado la adoración, comprendió que aquella victoria no se celebraba con discursos de soberbia, sino con ofrendas de gratitud. No llamó a un desfile, llamó al templo. Las lámparas ardieron con nueva pureza, y los cantores buscaron en la memoria las melodías más antiguas, aquellas que hablaban de victorias sin espada, de salvaciones que nacen en el secreto. Y cuando las notas se elevaron, no se cantó el triunfo del hombre, sino la fidelidad de Dios a su propio nombre. Aquel día, Jerusalén aprendió que la fuerza de sus muros no residía en su grosor, sino en la presencia del que habita entre los querubines. Mientras tanto, en el otro extremo de la historia, Sennacherib cabalgaba de vuelta no como conquistador, sino como sombra. El camino de regreso a Nínive fue un espejo que le devolvía lo que no quería ver en carros vacíos: lanzas clavadas en la tierra como lápidas improvisadas. Un cortejo quebrado, intentando conservar la forma del imperio en medio de la ausencia. Había ordenado callar rumores, pero el rumor se volvió más rápido que sus mensajeros. Un solo mensajero del cielo había atravesado un campamento entero y nadie pudo resistirlo. ¿Cómo se administra una derrota que no es militar sino teológica? ¿Cómo se gobierna cuando la pregunta invisible late en cada esquina del palacio? ¿Quién eres frente al Dios que venció sin levantar un ejército humano? El registro bíblico lo dice con sobriedad, que asustan Sennacherib volvió a Nínive y allí se quedó. Es la manera más austera de contar que un rey, acostumbrado a convertir ciudades en testimonio de su poder, se convirtió él mismo en la evidencia de un límite. Y sin embargo, el final no llegó en campo abierto, ni a manos de un enemigo extranjero. Llegó en el lugar que él consideraba más seguro, el templo de su Dios. Allí, donde creía dominar el relato, la historia giró de nuevo. Sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, alzaron la espada contra su padre y lo despojaron de lo único que parecía quedarle la ilusión de control. Cuando la sangre del rey tocó el piso del santuario, el símbolo quedó sellado en él,
El Dios que no pudo sostenerlo, tampoco pudo salvarlo de su casa. La humillación, que había comenzado como susurro en las murallas de Jerusalén, culminó como sentencia en el corazón de Nínive. Fue venganza, no fue justicia. La justicia de un Dios que se deja ofender solo hasta el punto necesario para revelar su gloria. Un Dios que no compite por tronos de arcilla, pero que desbarata los discursos que los reducen a un ídolo más en el mercado de los poderes humanos. A partir de ese día, el nombre de Asiria comenzó a cambiar de color. Siguió existiendo, sí, pero su filo ya no cortaba como antes, su sombra ya no pesaba igual, y las naciones, aún sin confesarlo, ajustaron su balanza. En las rutas de caravanas, en las plazas, en los patios de otros palacios, se repetía el relato con variaciones. Pero con el mismo corazón, hubo una noche en que un ángel del Señor pasó, y nada fue igual. En Jerusalén, la memoria de aquella madrugada se hizo catecismo cotidiano. Los niños aprendieron a señalar el valle y a decir: allí el Señor peleó por nosotros. Los salmistas cincelaron versos que hablaban de liberación sin espada, de escudos sin uso, de carros que no llegaron a encenderse al amanecer. Algunos juraban que el viento cambió de dirección poco antes de que todo ocurriera. Otros, que una luz cruzó el cielo sin ruido, como un filo blanco. Otros, que sintieron un peso invisible detenerse sobre los terraplenes enemigos. Ninguna versión anulaba a las otras. Todas conspiraban para una sola certeza: aun cuando el Altísimo decide escribir, la historia no negocia con su pluma. Pero cada memoria sagrada encierra también una advertencia. Isaías, fiel a su oficio, no permitió que la euforia derivara en soberbia. Recordó que el brazo que protege es el mismo que corrige, que la ciudad salvada no fue premiada por méritos, sino rescatada por gracia, que la tentación de confiar de nuevo en alianzas y números vuelve siempre con otro rostro. El profeta insistió en una verdad que no envejece: la fe que espera en el Señor no es pasividad, es obediencia vigilante. La victoria no autoriza la negligencia, convoca a la fidelidad. Y sin embargo hay un hilo más fino que atraviesa el tapiz de esta historia, un hilo que, si lo sigues, te lleva mucho más allá de las murallas de Jerusalén, porque aquella noche, esa en que la salvación ocurrió fuera, en el campo del enemigo, insinúa un patrón que se revelaría con claridad siglos después. También entonces, la ciudad estaría convulsa, los poderosos se burlarían, y un enemigo imposible de derrotar se creería invencible. También entonces, la victoria se sellaría fuera de las puertas, no por el filo de espadas humanas, sino por la obediencia de un solo enviado. A las afueras, sobre una madera áspera, el Cordero llevaría el peso de la sentencia que ninguno de nosotros podía soportar. Y cuando muchos pensaron que todo había terminado, el amanecer trajo la noticia imposible: la muerte había sido burlada. Si esa conexión te parece demasiado perfecta para ser casualidad, quizá no sea casualidad, quizá sea la llave, porque al final, esta no es solo la historia de un rey soberbio que cayó, ni de una ciudad asediada que fue liberada. Es la historia de dos confianzas: la que se apoya en la fuerza y la que se arrodilla en el secreto, la que construye campañas de intimidación y la que extiende una carta sobre un altar, la que cree que el mundo es una colección de cifras y armas, y la que sabe que una sola oración puede hacer vibrar el cielo. ¿Dónde está tu confianza cuando el asedio no es de hierro sino de ansiedad? Cuando los discursos no golpean murallas sino tu mente. Cuando la noche no rodea una ciudad sino tu habitación. Tal vez hoy te sientas igual que Jerusalén, entonces encercado por fechas límite, por deudas, por diagnósticos, por voces que repiten: no podrás. Si esa es tu noche, escucha el rumor antiguo que no se apaga. No necesitas un ejército humano. Necesitas la dirección correcta para tu clamor. No necesitas entender el cómo de Dios. Necesitas confiar en el quién. Coloca tu carta sobre el altar, esa noticia, ese correo, ese papel con cifras, y di con un corazón simple lo que Ezequías dijo: para que todos sepan que solo tú eres Dios. Lo demás pertenece a la mano que escribe lo imposible en los márgenes del tiempo. Y ahora mira de nuevo a Sennacherib. Su final en el templo de Nisroch no es solo una crónica. El hombre que ridiculizó al Dios vivo terminó postrado ante un ídolo que no pudo protegerlo ni en el santuario ni en la mesa de su casa. Sus hijos empuñaron la espada y el trono se manchó de una sangre que no pudo reinar ni un minuto más. ¿Qué queda de la arrogancia
cuando el relato se rompe. Una advertencia, sí, pero también una elección, porque cada espectador de esta historia se para, inevitablemente, en una encrucijada a no, confías en el metal del mundo, o apuestas tu vida a la voz que dijo, defenderé esta ciudad para salvarla. Jerusalén respiró en paz. No una paz ingenua, sino una paz que conoce el filo de la noche. Y aún así canta. La ciudad volvió a su pulso, el mercado recobró sus voces, los niños volvieron a correr, pero algo se quedó para siempre, a la convicción de que la historia no está a merced de los que gritan más fuerte, sino a merced del que habla en susurro y cuando QR hace temblar los campamentos. Esa convicción es la herencia que hoy toca tu puerta. No importa cuántas hogueras rodeen tu nombre, si el Señor decide escribir tu amanecer, ninguna antorcha podrá impedir el día. Y si te preguntas por qué el texto bíblico no nos cuenta cómo lo hizo el mensajero aquella noche, sí hubo viento, sí hubo luz, sí hubo un toque, quizá la omisión sea el sello más perfecto. El misterio es un pedagogo paciente, nos enseña a mirar al autor, no al efecto, al decreto, no al mecanismo, porque cuando el corazón se obsesiona con el cómo, suele olvidarse de adorar al quién. Y este canal existe para recordarte eso, una y otra vez. Detrás de cada línea que no se explica, hay un rostro que se revela, CTA final, natural y poderosa en sí. Esta historia, te hablo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué asedio estás enfrentando hoy. Vamos a leer y responder. Suscríbete y activa la campanita si sientes que formas parte de esta comunidad de buscadores de secretos borrados. Aquí nadie mira solo por curiosidad. Aquí buscamos señales en el silencio. Comparte este video con alguien que necesite recordar que una sola oración puede cambiar una noche entera. Y quédate muy atento, porque en nuestro próximo episodio desvelaremos otro misterio que casi nadie se atreve a tocar. El enigmático mensajero del pacto que aparece y desaparece en las escrituras. ¿Y si no fuera un ángel como los demás? ¿Y si todo lo que creías fuese apenas una parte de la verdad?